La gente suele pensar que las cicatrices más hondas son las que se ven en la piel, pero las peores son aquellas que nunca nadie toca, las que se esconden detrás de una sonrisa tranquila. Yo he aprendido a llevarlas conmigo como si fueran parte del mismo aire que respiro. Mi nombre es Ernestina de Sousa Ramos. Tengo 72 años y muchos me conocen solo como la viuda que borda paños de cocina en la feria del barrio de Lavapiés, en Madrid, donde vivo desde hace más de 4 décadas. Siempre llevo un pañuelo floreado en la cabeza y un gesto sereno, como si nada en el mundo pudiera sacudirme. Pero bajo esa apariencia hay una verdad que pocas personas imaginan. Después de tanto tiempo de silencio, he sentido la necesidad de hablar. Mis manos tiemblan cada vez que alguien me invita a una boda, cada vez que oigo el repicar de campanas o el bullicio de una novia rodeada de familiares. Es como si el pasado se sentara a mi lado y me susurrara que jamás podré escapar del todo de aquella noche. Guardo esta historia en mi interior desde hace más de medio siglo, con la garganta apretada y la sensación de que me arrancaron la voz antes incluso de aprender a usarla. Ahora, ya anciana, siento que no quiero irme de este mundo sin dejar un testimonio, porque el silencio me consumió, me robó fuerzas y me convirtió en prisionera de mi propio secreto. Decidí contar lo que me ocurrió no por mí, sino por mis nietas y por todas las muchachas que aún creen que callar es la única salida. Ellas merecen saber que la voz puede ser un refugio, un escudo, una cuerda lanzada en medio de la oscuridad. A mí me costó demasiado aprenderlo, pero no quiero que nadie más pague el mismo precio. Sé que habrá quienes juzguen, quienes aparten la vista o digan que estas cosas deben quedarse en el pasado. Pero yo me debo a la verdad, y la verdad es que lo que viví marcó cada paso de mi vida, mi forma de amar, de confiar, de criar a mis hijos, de mirar a los hombres sin bajar los ojos. Todo está atravesado por ese recuerdo. Si hoy abro mi corazón, es porque necesito transformar la vergüenza en enseñanza, la herida en palabra. Tal vez mi voz ya esté gastada, pero aún puede tocar a alguien que ahora mismo se siente atrapada como yo estuve. A veces, una sola historia compartida basta para encender el valor en otra alma silenciosa. Por eso les pido, antes de continuar, que si mis palabras llegan a ustedes de alguna manera, apoyen este relato con un gesto pequeño. Den un me gusta y suscríbanse al canal. Eso me ayuda a seguir compartiendo historias como la mía y me da fuerzas para no volver a callar. Díganme también en los comentarios, ¿desde dónde me están escuchando? Recuerdo con nitidez la casa de madera donde pasé mis primeros años, en un pequeño pueblo castellano rodeado de colinas verdes y campos de trigo que se mecían con el viento. El olor a café recién hecho se mezclaba con el pan horneado en el horno de barro del patio, y aquel aroma parecía envolverlo todo con una sensación de seguridad. Era un hogar humilde, pero en mi memoria brilla como si hubiera sido un palacio. Las mañanas empezaban siempre con el canto de los gallos y el crujir de las puertas al abrirse. Mamá preparaba un desayuno sencillo: pan, aceite de oliva y a veces un poco de miel que nos regalaba un vecino apicultor. Mis 2 hermanos pequeños saltaban de la cama con el pelo revuelto y corrían descalzos por el suelo frío de madera. Yo me sentía mayor, como si tuviera la responsabilidad de cuidarlos aunque solo me llevara unos pocos años. Papá pasaba la mayor parte del día en la huerta, cultivando tomates, pimientos y judías verdes. Yo solía acompañarlo en ocasiones, ayudando al albuenar los cestos con las manos todavía torpes de niña. El sol caía fuerte, y recuerdo cómo el sudor resbalaba por su frente, mientras él me sonreía con paciencia y me enseñaba a distinguir las plantas por su olor y textura. Aquellos momentos eran mi manera de sentirme parte del mundo adulto. La escuela del Bitsesenteses, pueblo que daba a media hora caminando, por un sendero de tierra bordeado de almendros. Cada paso era una aventura. Recogíamos piedras lisas para guardarlas como tesoros, escuchábamos los silbidos de los pájaros escondidos entre las ramas, y, en primavera, las flores coloreaban el camino como si fueran confeti caído del cielo. La maestra nos esperaba con voz firme,
pero en sus ojos brillaba una ternura especial que yo siempre admiré. Las tardes eran un universo distinto. Mientras mamá cosía junto a la ventana, con su canto suave llenando la sala, yo me entretenía inventando juegos con mis hermanos. A veces nos escondíamos entre las gallinas, otras trepábamos al viejo olivo que dominaba el patio. Las risas resonaban como campanas, ligeras y despreocupadas, y cada día parecía eterno en su alegría. Los domingos eran los días más esperados. La familia entera se reunía alrededor de la mesa grande, cubierta con un mantel de cuadros rojos y blancos. Mamá servía cocido humeante, papá descorchaba un vino casero, y todos compartíamos historias. El olor del puchero impregnaba la casa durante horas, y yo juraría que hasta las paredes parecían más cálidas en esas comidas. Por las noches, la costumbre era escuchar la radio. El aparato, grande y de madera, estaba en el salón, y su luz anaranjada iluminaba nuestros rostros. Escuchábamos radionovelas y canciones populares. Mamá nunca olvidaba entonar una nana antes de dormirnos, aunque sus manos estuvieran cansadas de tanto trabajo. Su voz era un abrazo invisible que nos protegía de cualquier miedo. En verano, el calor nos obligaba a dormir con las ventanas abiertas. El aroma a tierra seca y a jazmines entraba junto con el canto lejano de los grillos. Yo me quedaba despierta a veces, contemplando la luna redonda, y sentía que todo en el universo estaba en su sitio. Mi infancia tenía la textura de la calma, sin amenazas aparentes. Cuando llegaban las fiestas del pueblo, la plaza se llenaba de farolillos y música. Los vecinos bailaban, pasodobles, los niños corríamos detrás de los petardos y había olor a churros recién hechos. Recuerdo a mamá vestida con un vestido sencillo de flores, riendo de verdad, y a papá orgulloso tomándole la mano mientras giraban en el baile. Aquella imagen era para mí el retrato del amor. Los inviernos, en cambio, eran duros. El viento helado silbaba entre las rendijas de la casa, y el frío calaba hasta los huesos. Pero la chimenea ardía en el salón, y todos nos apretábamos alrededor del fuego, mientras mamá nos tejía bufandas. Aún con las manos agrietadas, siempre encontraba tiempo para darnos calor. La pobreza no nos impedía sentirnos ricos en afecto. Yo era una niña curiosa, siempre preguntando por qué el cielo cambiaba de color al atardecer, o cómo las semillas sabían cuándo brotar. Papá respondía con paciencia, aunque a veces inventaba historias mágicas. Decía que las estrellas eran velas encendidas por los pastores que ya no estaban en este mundo, para que nunca camináramos a oscuras. Yo le creía, y aquella explicación me daba paz. Mis hermanos eran mi refugio. Con ellos compartía secretos, travesuras y también los pequeños miedos. Una vez, cuando un perro grande nos asustó en el camino de la escuela, mi hermano menor me tomó la mano con firmeza, como si fuera él el mayor. Ese gesto se me quedó grabado. En nuestra inocencia, ya sabíamos lo que era cuidarnos unos a otros. La abuela materna vivía en el mismo pueblo, en una casita de paredes encaladas. Ella, siempre, tenía galletas guardadas en una lata y un rosario entre los dedos. Su voz, llena de arrugas como su rostro, nos contaba historias de santos y milagros. Yo me sentía fascinada por aquel mundo invisible que ella describía con tanta certeza. El mercado semanal era otro de mis recuerdos favoritos. Íbamos todos juntos, y yo me perdía entre los puestos de especias, quesos y flores, el bullicio de los vendedores, las campanas de la iglesia marcando las horas, el roce de las monedas de peseta en las manos de papá. Todo formaba parte de un cuadro colorido que yo adoraba. En aquellos días, jamás me planteé que algo pudiera romper ese equilibrio. Pensaba que la vida se mantenía igual para siempre. Mamá cantando, papá trabajando, los juegos en el patio, las fiestas del pueblo. Todo parecía eterno, sólido como las piedras de la iglesia que nos vigilaba desde lo alto de la colina. Las pequeñas tareas cotidianas eran, en realidad, el centro de nuestra felicidad. Encender el fuego, moler el maíz, recoger agua en la fuente. Cada acción tenía su propio valor. Yo sentía orgullo de ayudar, de sentirme útil y parte de algo más grande que yo.
El hogar era mi mundo entero y nada más parecía importar. A veces pienso que mi infancia fue como una fotografía iluminada por el sol, cálida, sencilla, perfecta en su aparente normalidad. Y quizás por eso el contraste con lo que vendría después resultó tan brutal. Cuando el dolor llegó, se llevó no solo la calma, sino también la certeza de que la vida era un lugar seguro. Ese recuerdo de dulzura es el que me acompaña hasta hoy, porque incluso en los momentos más oscuros puedo cerrar los ojos y volver a sentir el olor del pan recién hecho y la voz de mamá entonando su canción. Esa fue mi raíz, la parte de mí que nunca pudieron arrancar. Todo comenzó a tambalear cuando mamá enfermó. Primero fueron unos mareos que ella intentaba ocultar, luego la tos persistente y finalmente los días enteros en cama, sin fuerzas ni para cantar sus nanas. La casa, que hasta entonces había sido un lugar lleno de sonidos y movimiento, empezó a volverse silenciosa, como si los muebles mismos contuvieran la respiración. Yo tenía apenas 13 años, pero sentí que de repente me convertía en adulta. Papá se esforzaba por mantener la rutina, pero su rostro estaba marcado por la preocupación. Pasaba más horas en el campo intentando compensar lo que la enfermedad de mamá le impedía hacer. Yo asumí las tareas de la casa: cocinar, barrer, cuidar de mis hermanos pequeños. Mis manos aún torpes se quemaban con la leña, se llenaban de grietas, pero no había espacio para quejarme. El deber pesaba sobre mí como un abrigo demasiado grande. La ausencia de la voz de mamá nos desarmó. En las noches, mis hermanos me pedían que les cantara, pero yo apenas podía tararear. Mi garganta se cerraba al pensar que tal vez ella no volvería a levantarse. El miedo a perderla se convirtió en mi sombra constante, y hasta los juegos dejaron de tener sentido. Todo giraba en torno a su respiración entrecortada. Con la enfermedad llegaron también los parientes. Decían que venían a ayudar, a cuidar de mamá, a echar una mano en lo que hiciera falta. La casa se llenó de visitas, de pasos extraños en el pasillo, de voces que rompían nuestra intimidad. Yo no estaba acostumbrada a tanta gente, y aunque algunos nos consolaban, otros me producían una inquietud que no sabía explicar. Entre esos parientes estaba mi tío, hermano de mi madre, un hombre muy respetado en el Diocésace pueblo, traje impecable, palabras suaves, sonrisa siempre lista. Todos lo consideraban un ejemplo de bondad. Recuerdo cómo los vecinos lo saludaban con reverencia en la plaza, como si fuera un santo caminando entre ellos. Nadie hubiera imaginado la sombra que se escondía detrás de aquel rostro amable. Papá lo recibía con gratitud, convencido de que su ayuda era sincera. Mi tío traía medicinas, hacía compras en el mercado y se mostraba solícito con todos. Para los ojos de los demás era un salvador. Para mí, desde el primer momento, fue una presencia incómoda. Había en su mirada algo que me hacía bajar los ojos, un peso que no lograba nombrar. Con cada día que pasaba, mi madre se debilitaba más. Su cuerpo delgado apenas podía moverse en la cama, y su voz se volvió un susurro quebrado. Yo pasaba horas a su lado, lavándole la frente con un paño húmedo, sosteniendo su mano. A veces me pedía que cuidara de mis hermanos como si fueran mis propios hijos, y yo asentía con un nudo en la garganta. Sentía que el mundo se me escapaba. La enfermedad no solo la postró a ella, sino que transformó toda la dinámica de la casa. La alegría desapareció, los juegos se desvanecieron y los días se volvieron más pesados. Yo intentaba ser fuerte, pero había noches en que me escondía en el patio para llorar en silencio, bajo el mismo olivo donde antes reíamos. Ese vacío fue el que abrió la puerta al peligro. Mientras papá se agotaba en el campo y mamá yacía en la cama, mi tío comenzó a ocupar un lugar cada vez más central en nuestras vidas. Traía consigo una mezcla de aparente cuidado y un control silencioso que se fue imponiendo sin que nadie lo cuestionara. Y aunque yo no podía expresarlo, algo dentro de mí sabía que la desgracia estaba a punto de instalarse definitivamente. Así, entre la fragilidad de mi madre y la ingenuidad de quienes lo admiraban, se preparó el terreno para que el lobo entrara en casa disfrazado de pastor, y yo, aún niña, iba a convertirme en la presa de un
secreto que marcaría toda mi existencia. Mi tío comenzó a visitarnos casi todos los días. Siempre aparecía con una bolsa de pan fresco, frutas o medicinas, y su llegada era recibida con alivio por papá, que veía en él un aliado indispensable. Yo lo observaba desde la cocina, notando cómo ocupaba cada rincón de la casa con una autoridad silenciosa. Nadie se atrevía a poner en duda su bondad. Al principio, su trato hacia mí parecía normal, como el de un adulto cariñoso con su sobrina. Me preguntaba por la escuela, me daba palmadas en la espalda, sonreía con exceso, pero pronto esos gestos comenzaron a prolongarse demasiado. Su mano en mi hombro, sus ojos siguiéndome, incluso cuando yo intentaba apartar la mirada. Era una atención que me incomodaba, aunque aún no sabía llamarla por su nombre. Papá estaba tan ocupado en la huerta que no notaba nada. Regresaba agotado, agradeciendo a mi tío por todo lo que hacía. «Tu tío es un ángel», decía. Yo asentía en silencio, sintiendo una opresión en el pecho. Sabía que, si me atrevía a expresar mis sospechas, nadie me creería. Con el paso de las semanas, mi tío comenzó a decidir pequeñas cosas en casa, como organizar la despensa, qué medicinas debía tomar mamá, incluso qué días debíamos ir al mercado. Su voz tenía un tono de mando disfrazado de consejo. A mí me parecía que poco a poco él se adueñaba de lo que no le pertenecía. Una tarde, mientras yo fregaba los platos, se acercó demasiado. Me corrigió la postura, tomó mis manos entre las suyas y susurró que yo debía aprender a ser una señorita obediente. Sentí un escalofrío que me recorrió de pies a cabeza. Cuando papá entró en la cocina, mi tío se apartó de inmediato, retomando su tono amable y ligero. El contraste era lo que más me confundía. En público era un hombre intachable. En privado, dejaba escapar miradas y palabras que me hacían sentir atrapada. Yo comencé a evitarlo, escondiéndome en el patio o subiendo a la habitación antes de que él pudiera quedarse a solas conmigo, pero siempre encontraba la forma de acercarse. Mis hermanos pequeños, inocentes, lo adoraban. Se reían con sus chistes, corrían a abrazarlo cuando llegaba. Yo, en cambio, empezaba a sentir un miedo que me mantenía en alerta constante. Mis noches dejaron de ser tranquilas. Me acostaba con los ojos abiertos, escuchando cada crujido de la madera, temiendo que en cualquier momento su sombra apareciera en mi puerta. Un día, mientras cuidaba de mamá, él entró en la habitación sin llamar. Se acercó demasiado a la cama, y yo tuve que interponerme para que no tocara el vaso de agua que le ofrecía. Su sonrisa se tensó, y en su mirada había un destello que me heló la sangre. En ese instante entendí que ya no se trataba de incomodidad, sino de peligro real. La manipulación se volvió más evidente. Empezó a decir frases disfrazadas de halagos, que yo estaba creciendo rápido, que pronto sería una mujer hermosa. Yo bajaba la cabeza, deseando desaparecer. Sabía que esas palabras no eran inocentes. Con cada visita, mi cuerpo reaccionaba antes que mi mente. Se me cerraba el estómago, me sudaban las manos, me temblaban las piernas. Mi instinto me gritaba que huyera, pero no tenía a dónde ir. La casa, que antes había sido mi refugio, se convirtió en una jaula de madera. En las reuniones familiares, mi tío se mostraba ejemplar. Ayudaba a cortar la carne, brindaba con todos, contaba anécdotas divertidas. Nadie veía más allá de esa máscara perfecta. Yo, sentada en silencio, me preguntaba si alguna vez alguien notaría que sus sonrisas escondían una amenaza. Un domingo por la tarde, mientras los vecinos charlaban en el patio, él me pidió que lo ayudara a guardar unas cosas en el granero. El aire allí olía a polvo y humedad. Cuando quedamos solos, se acercó demasiado, rozando mi brazo con una intención clara. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se escucharía afuera. Solo cuando alguien llamó desde el patio, él retrocedió fingiendo normalidad. Ese episodio me dejó marcada. Empecé a usar vestidos más largos, a caminar con los brazos cruzados sobre el pecho, intentando ocultarme bajo la ropa. Mi reflejo en el espejo ya no era el de una niña alegre, sino el de alguien que trataba de pasar desapercibida para sobrevivir. Lo peor era el silencio.
Yo no decía nada porque temía que nadie me creyera. ¿Cómo acusar a un hombre tan querido en el pueblo? Mi voz se ahogaba en la garganta, y con cada día que pasaba, me convencía más de que estaba sola en esa lucha. Mi madre, demasiado débil, apenas notaba lo que ocurría a su alrededor. Yo la veía dormir y pensaba en contarle, pero no quería cargarla con otro dolor. Su cuerpo ya sufría demasiado. Así, guardé mi secreto, abrazando la soledad como único escudo. Mi tío comenzó a invadir también mis pensamientos. Cada vez que sonaba la puerta me tensaba. Cada vez que alguien nombraba su nombre, sentía que el aire se volvía más pesado. Era como si su sombra me persiguiera incluso cuando él no estaba. El miedo fue sustituyendo poco a poco a la inocencia. Ya no podía disfrutar de los juegos con mis hermanos, ni de las historias de papá. Todo estaba teñido por esa presencia constante que se cernía sobre mí. La niña que había sido empezaba a desaparecer. Lo más cruel era que todos seguían viéndolo como un héroe. Decían que gracias a él la casa se mantenía en pie, que su ayuda era un regalo de Dios. Yo escuchaba esos elogios con una rabia silenciosa, queriendo gritar que él no era lo que aparentaba, pero mis labios seguían sellados. Con el tiempo comprendí que lo que estaba viviendo era una trampa cuidadosamente construida. Mi tío había tejido su red con calma, disfrazando su control de cuidado, su poder de generosidad. Y yo, demasiado joven y sola, no sabía cómo escapar. El terror no llegó de golpe, se instaló poco a poco, como una gotera que cala hasta los huesos. Día tras día, mi vida se convirtió en una espera angustiosa de lo inevitable. Y lo peor era que nadie más parecía verlo. Ese fue el inicio de mis noches en vela, del temblor en mis manos, del silencio que se convirtió en mi cárcel. Y aunque aún no había ocurrido lo peor, yo ya presentía que mi infancia estaba condenada a terminar demasiado pronto. A partir de ese momento, mi vida se dividió en dos mundos, el que todos veían y el que yo llevaba dentro. Ante los demás, seguía siendo la muchacha que ayudaba en casa, que cuidaba de sus hermanos, que parecía fuerte, pero por dentro el miedo había echado raíces, enredándose en cada pensamiento, en cada gesto. Me levantaba temprano, antes incluso de que cantaran los gallos, para preparar el desayuno y ordenar la casa. Cada ruido en el pasillo me hacía estremecerme, pensando que él podía aparecer en cualquier momento. Mi día empezaba con el corazón acelerado y terminaba con el mismo nudo en la garganta. Aprendí a moverme en silencio, a caminar sin hacer sonar las tablas del suelo, a esconderme en los rincones cuando escuchaba su voz. Mi cuerpo entero se volvió un mapa de estrategias de supervivencia. Dónde colocarme, cómo hablar, qué excusas inventar para no quedarme a solas con él. Las noches eran las peores. El crujido de la madera, que antes era un sonido familiar, se transformó en un presagio. Dormía con la ropa puesta, con las sábanas hasta el cuello, rezando para que la puerta no se abriera. Cada sombra proyectada por la luna en la pared me parecía una amenaza. Comencé a usar vestidos más amplios, faldas largas que escondieran mi figura. No quería llamar la atención de nadie, mucho menos de él. Mientras mis amigas del pueblo presumían de peinados nuevos o de cintas de colores, yo me refugiaba en lo sencillo, en lo invisible. Mi cuerpo empezó a mostrar señales de ese tormento silencioso. Bajé de peso, mis manos siempre temblaban y a veces me dolía el estómago sin razón aparente. Nadie preguntaba demasiado. Atribuían mi fragilidad al exceso de responsabilidades, a la enfermedad de mamá, a la pobreza. Nadie sospechaba lo verdadero. Con mis hermanos me esforzaba en sonreír, en inventar juegos y mantener la ilusión de normalidad. No quería que ellos sintieran lo que yo sentía. Me convertí en una especie de madre sustituta, escondiendo mis lágrimas para no asustarlos. Ellos eran mi razón para seguir resistiendo. Mi silencio se transformó en un muro. Era lo único que me mantenía a salvo. Si hablaba, podía destruir a mi familia, perder la poca protección que aún tenía. Callar era al mismo tiempo mi prisión y mi escudo. Papá seguía viendo en mi tío a un hombre ejemplar. Cada vez que lo elogiaba frente a mí,
Sentía una punzada en el pecho. Quería gritar la verdad, pero mis labios permanecían sellados. El miedo a no ser creída me inmovilizaba. Con el paso del tiempo, empecé a anticipar sus movimientos. Sabía cuándo entraría a la cocina, cuándo buscaría quedarse a solas conmigo, cuándo su mirada se tornaría más pesada. Esa vigilancia constante me agotaba, pero también me mantenía un paso adelante. Era mi manera de resistir sin que nadie lo notara. Había días en que lograba engañarme a mí misma, fingiendo que todo estaba bien. Me concentraba en amasar el pan, en limpiar la ropa, en escuchar las risas de mis hermanos. Era un respiro breve, como un rayo de sol entre nubes oscuras. Pero tarde o temprano la sombra regresaba. Mis escondites se convirtieron en mis únicos refugios. El desván, el corral, incluso debajo de la mesa grande de la cocina. Allí me acurrucaba, conteniendo la respiración hasta que los pasos se alejaban. Me sentía como un animal acorralado, esperando que el peligro pasara. En la escuela, mis notas comenzaron a bajar. No podía concentrarme en las lecciones. Mi mente estaba siempre en alerta, pendiente de qué me esperaba al volver a casa. La maestra me preguntaba si estaba enferma, y yo respondía con una sonrisa forzada. Nadie sospechaba lo que realmente ocurría. El cansancio se acumulaba en mi cuerpo. Pasaba noches enteras sin dormir, escuchando el silencio roto solo por mi propio corazón acelerado. Durante el día, trabajaba sin descanso, como si la fatiga pudiera protegerme de mis pensamientos. El miedo se volvió tan común que aprendí a convivir con él. Como quien aprende a vivir con una enfermedad crónica, yo acepté ese peso en el pecho, esas manos frías, esa mirada siempre hacia el suelo. Era mi nueva normalidad. Hubo momentos en que pensé que quizás todo era culpa mía, que algo en mí había despertado aquella atención indeseada. El agresor no solo invadía mi espacio, sino también mi mente, haciéndome dudar de mi propio valor. Era un veneno silencioso que me consumía poco a poco. Empecé a escribir pequeños pensamientos en hojas sueltas, escondiéndolos en un cuaderno que guardaba bajo mi colchón. No eran diarios completos, solo frases sueltas. Tengo miedo. Quiero desaparecer. Ojalá mamá se cure pronto. Ese cuaderno se convirtió en mi única forma de gritar sin ser escuchada. Las marcas en mi cuerpo se multiplicaban, aunque nunca eran visibles ante los ojos de los demás. No eran moretones, sino la rigidez en mis hombros, la tensión en mi mandíbula, el constante dolor de estómago, señales que nadie interpretaba como lo que realmente eran. Con el tiempo, aprendí a anticipar también mis propias reacciones. Sabía cuándo mi respiración se aceleraría, cuándo mis manos empezarían a sudar. Intentaba controlarlas, respirar hondo, pensar en otra cosa. Era mi manera de no dejar que él me venciera del todo. Mis hermanos crecían sin darse cuenta del infierno que yo vivía. Yo los protegía con todas mis fuerzas, ocultándoles cada lágrima. Ellos me abrazaban sin saber que eran mi única razón para seguir en pie. Su inocencia era el único rincón intacto en aquella casa. El pueblo entero seguía viendo en mi tío un hombre ejemplar. Lo saludaban con respeto, lo invitaban a las reuniones, lo elogiaban en la iglesia. Ese contraste era una tortura. Para ellos, un salvador. Para mí, el verdugo de mis días. Yo misma comencé a dividirme en dos personas. La muchacha que todos conocían, sonriente y obediente, y la niña rota que se escondía bajo las sábanas cada noche. Esa dualidad me desgarraba por dentro. Cada día que pasaba, mi esperanza de que alguien notara mi sufrimiento se hacía más pequeña. Nadie parecía mirar más allá de lo evidente. Yo era una sombra dentro de mi propia vida. Aún así, en medio del dolor, había momentos en que encontraba fuerzas. Cuando mis hermanos reían, cuando mamá me sonreía débilmente desde su cama, cuando papá me agradecía por mi ayuda. Eran instantes breves, pero suficientes para recordarme que no podía rendirme del todo. Mi silencio se volvió tan profundo que hasta mi voz comenzó a cambiar. Hablaba cada vez menos, como si temiera que cualquier palabra pudiera delatarme. Mis frases eran cortas, mis respuestas tímidas. Nadie se dio cuenta de que mi silencio no era timidez,
sino miedo. Y así pasaron los meses. Una rutina de trabajo, miedo y lágrimas escondidas. Una rutina que me enseñó a sobrevivir, aunque me robara la infancia y me llenara de cicatrices invisibles. A veces pienso que mi silencio fue mi mayor enemigo, pero también mi única forma de resistir. Callar me mantuvo con vida, aunque me arrancara poco a poco la voz. Hubo un día en que, cansada de tanto miedo, me descubrí observándolo con más atención. En lugar de huir de su mirada, empecé a estudiarlo, sus gestos, sus rutinas, la manera en que fingía bondad frente a los demás. Comprendí que si quería sobrevivir, debía aprender a prever cada uno de sus movimientos. Comencé a inventar excusas con mayor astucia. Si él intentaba quedarse a solas conmigo, fingía estar ocupada con mis hermanos o me escabullía con la excusa de ayudar a mamá. Descubrí que cuanto más ocupada parecía, menos oportunidad tenía de acercarse. Esa fue mi primera forma de resistencia. Aprendí también a usar el espacio de la casa a mi favor. Sabía qué puertas chirriaban al abrirse, qué tablas del suelo crujían más fuerte. Aprovechaba esos sonidos como señales de alerta. Si escuchaba un ruido, ya estaba preparada para huir o inventar una justificación. A veces, en medio del dolor, aparecían pequeños destellos de fuerza que me sorprendían. Una tarde, cuando intentó tocarme el brazo en la cocina, me aparté bruscamente y dejé caer un vaso al suelo. El ruido atrajo a papá, y mi tío tuvo que retirarse con una sonrisa fingida. Aquella acción accidental me enseñó que el ruido podía ser mi aliado. En la escuela, mi maestra empezó a notar algo extraño. No me preguntaba directamente, pero me miraba con una mezcla de ternura y preocupación. Un día, al entregarme un cuaderno, dejó su mano sobre la mía y susurró: «Si alguna vez necesitas hablar, yo estoy aquí». Aquellas palabras me estremecieron. No me atreví a responder, pero por primera vez sentí que alguien intuía mi dolor. También una vecina, una mujer mayor que vivía frente a nosotros, comenzó a fijarse en mí. A menudo me veía salir con los ojos hinchados, y un día me detuvo para decirme: «Hija, la tristeza no debería ser tan pesada a tu edad». No preguntó más, pero su mirada me hizo sentir menos sola. A partir de entonces, empecé a construir pequeñas estrategias de resistencia. Si estaba obligada a permanecer en la misma habitación que él, me aseguraba de que mis hermanos estuvieran conmigo. Si me pedía que lo acompañara a algún lugar apartado, inventaba una tos, una tarea pendiente, cualquier excusa para no quedarme sola. En mi interior, comencé a repetirme frases que me daban: «Coraje, no me va a destruir. Yo puedo resistir. Esto algún día terminará». Eran como oraciones silenciosas que me protegían de la desesperanza. El miedo seguía presente, pero ya no era absoluto. Había en mí una chispa de rebeldía que empezaba a crecer. Me di cuenta de que, aunque no podía detenerlo del todo, sí podía ponerle límites, dificultar sus intentos, obligarlo a disfrazar aún más sus intenciones. Esa mínima victoria me daba aliento. Cada día se convirtió en un juego de astucia. Adivinar sus intenciones, adelantármelas, moverme con rapidez. No era una vida, era una batalla silenciosa, pero al menos ya no me sentía completamente derrotada. En mis oraciones nocturnas, dejé de pedir solamente que todo acabara. Empecé a pedir también valentía. Sabía que la salvación no vendría de milagros externos, sino de mi capacidad de resistir y, en algún momento, de hablar. Aunque aún no me atrevía a contar la verdad, aquellos pequeños gestos de resistencia eran mi manera de decirme a mí misma que todavía tenía poder. Un poder mínimo, casi invisible, pero suficiente para no dejarme hundir del todo. Y así fue como empecé a construir, en medio del silencio, las primeras semillas de mi voz. Semillas que tardarían en florecer, pero que ya estaban allí, esperando el momento oportuno para romper la tierra del miedo. El punto de ruptura llegó una noche de verano, cuando el calor hacía imposible cerrar las ventanas y la luna iluminaba cada rincón de la casa. Yo intentaba dormir, con la ropa puesta como siempre cuando escuché el crujido de la puerta. Mi cuerpo se tensó de inmediato. Sabía quién era antes incluso de verlo. Mi tío entró en la habitación con pasos silenciosos.
creyendo que todos dormían. El aire se volvió espeso, imposible de respirar. Yo fingí estar dormida, conteniendo la respiración, pero su sombra se acercaba más y más. El miedo me paralizaba, pero también algo dentro de mí me gritaba que ya no podía soportarlo más. Cuando intentó tocarme, un impulso desconocido me hizo gritar. Fue un grito desgarrador, salido de lo más profundo de mi pecho. El sonido rompió la calma de la casa y resonó como una campana de alarma. Mi tío retrocedió de inmediato con los ojos desorbitados. Papá apareció corriendo con el rostro desencajado. Preguntó qué ocurría y yo entre lágrimas y temblores apenas pude decir: no me dejes sola con él. Mi voz era un hilo, pero lo suficientemente claro para encender la sospecha. Mi tío, rápido, inventó una excusa. Dijo que había oído ruidos y entró a ver si todo estaba bien. Su tono era convincente, su rostro sereno. Papá, confundido, no supo a quién creer, pero la semilla de la duda había quedado plantada. Aquella noche, por primera vez, comprendí que podía enfrentarme a él, que un solo grito podía romper el silencio que me oprimía desde hacía años. El miedo no desapareció, pero se mezcló con una fuerza nueva que me sorprendió. Los días siguientes, mi tío intentó mostrarse aún más bondadoso, como si quisiera borrar aquel episodio, pero yo ya no era la misma. Lo observaba con otra mirada, una mirada que él notaba. Sabía que había perdido parte de su poder sobre mí. Una tarde, mientras papá trabajaba en la huerta, mi tío se acercó a mí con el mismo aire de siempre. Me dijo en voz baja que los gritos no me servirían de nada, que nadie me creería. Pero esta vez, en lugar de agachar la cabeza, lo miré fijamente y respondí: ya no voy a callar más. Sus ojos se endurecieron, pero yo no aparté la vista. Ese pequeño acto fue mi primera victoria consciente. Aunque temblaba por dentro, aunque el miedo me ahogaba, supe que ya no estaba dispuesta a ser su presa silenciosa. El muro del silencio había empezado a resquebrajarse. En los días que siguieron, busqué formas de estar más cerca de la maestra y de la vecina que me habían mostrado señales de apoyo. No les conté todo aún, pero me refugiaba en sus miradas, en sus palabras suaves, en la sensación de que no estaba completamente sola. El riesgo era mayor, lo sabía. Mi tío no iba a detenerse solo porque yo había gritado una vez, pero dentro de mí había nacido una determinación que ya no podía apagar. Estaba cansada de vivir escondida, cansada de sentirme invisible. Fue entonces cuando entendí que llegaría un momento en que tendría que decir toda la verdad, que no bastaban los gestos de resistencia, ni los gritos aislados. Algún día tendría que romper definitivamente el silencio. Ese convencimiento fue mi verdadero punto de ruptura. No ocurrió en un instante, sino en una sucesión de actos, miradas y palabras. Pero desde aquella noche de verano, supe que ya no sería nunca más la misma niña asustada. Algo dentro de mí había despertado, y ese despertar ya no tenía marcha atrás. Con el tiempo, encontré el valor que tanto me había faltado. Una tarde, con el corazón latiendo a toda prisa, decidí contarle la verdad a mi marido apenas unas semanas antes de nuestra boda. Me temblaban las manos, me faltaba el aire, pero las palabras salieron como un río contenido demasiado tiempo. Le hablé de mi tío, de las noches de miedo, de mi silencio obligado. No sabía cómo reaccionaría. Podía rechazarme, podía acusarme de mentir, pero en cambio me miró con los ojos húmedos y me tomó las manos con firmeza. No estás sola, me dijo. Aquellas 3 palabras fueron como una llave que abrió un espacio nuevo en mi vida. Por primera vez, sentí que alguien creía en mí. La verdad no cambió todo de inmediato. Mi tío siguió siendo respetado en mis tometesento. El pueblo siguió caminando con su sonrisa hipócrita, pero en mi interior algo se había roto. Ya no le pertenecía mi silencio. Lo que antes era un secreto que me aprisionaba, se había transformado en un testimonio compartido. Con el paso de los años, aprendí que sanar no significa olvidar. Las heridas siguen ahí, pero ya no sangran con la misma fuerza. Convertí mi dolor en hilo y aguja. Cada paño de cocina que bordo en la feria
Es también una forma de recordarme que sigo aquí, que mis manos aún pueden crear belleza a pesar de haber temblado tanto. Hoy, cuando veo a mis nietas correr libres por la plaza, siento un nudo en la garganta. Rezo para que jamás conozcan el peso del silencio que yo cargué. Les hablo de la importancia de la voz, de no callar nunca lo que hiere. Ellas me miran con inocencia, quizás sin comprender del todo, pero yo confío en que esas palabras germinarán algún día en sus corazones. No busco venganza ni castigos divinos. Mi mayor justicia es haber sobrevivido, haber encontrado el coraje de hablar aunque tardíamente, porque al final entendí que mi voz, aunque rota, es más fuerte que cualquier sombra. Si esta parte de mi historia tocó tu corazón, te pido que le des un me gusta al video. Eso ayudará a que más personas encuentren fuerza en relatos como este. Suscríbete también para no perder las próximas historias. Y dime en los comentarios qué sentiste al escucharme. Hoy sé que, aunque me arrebataron la inocencia, no pudieron arrancar mi capacidad de resistir ni de amar. Y esa es la victoria más grande que puedo llevarme, la certeza de que sigo en pie y de que mi voz ya nunca más será silenciada.